convencidos que os va a gustar también la presentación de Lidia. Es especialista en entrenamiento y formación para la mujer, para la salud de la mujer y de forma especial durante el embarazo y el posparto. Tiene su propia empresa, se llama OWA. ¿Cómo es? Las siglas que Only About Women Academy. Only About Women. Y en su experiencia cuenta con centenares de mujeres que entrenan todo el año, ¿vale? Tanto mujeres no deportistas como deportistas, por eso hoy le hemos pedido que incluya ese término. Y bueno, presentó su tesis doctoral en mayo, junio, En julio. 23 de julio. Y sobre todo con este proyecto de mujer y embarazo y ejercicio físico. Tiene muchísima experiencia, está también en nuestro posgrado y espero que disfrutéis con su presentación. Lidia, tienes que compartir la presentación, por favor. Pues estoy viendo que ahora justo me tienes que convertir en presentadora, no me deja. Voy. Vale. Aquí. Ya estás. Ahora, muy bien. Vale. Menudo micrófono, te ocupa más que la cara. Sí, no me lo voy a poner abajo. Es que me he tenido que salir del estudio porque aquí nunca llueve. No he ido a Vitoria, en Almería. Nunca llueve, esto es un desierto hasta hoy, que está cayendo muchísimo y aquí me vais a escuchar con más calma. Vale. Aquí. Lo veis ahora bien, ¿verdad? Cuando tú quieras. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, escarricasco, Sara, escarricasco a la Universidad del País Vasco, principalmente a la Facultad de Vitoria, y escarricasco a todos los que estáis ahí detrás. Ya veis que mi vasco es muy andaluz. He estado ensayando el título en varias ocasiones, pero lo voy a dejar para el final para que no os sorprendáis de mi gran acento vasco que tengo. Ya fuera de broma, espero que aprovechemos al máximo en estos 20 minutos. Como ha dicho Sara, bueno, llevo bastante tiempo trabajando al respecto y lo que me gustaría que os intentara quedar claro es específicamente el título, ¿no?, de la ponencia: embarazadas, atletas y las no atletas a entrenar. Y para que veamos si al final de la ponencia he logrado, pues, cumplir con el objetivo, lo que me encantaría transmitir son los porqués, los paraqués y los cómo de esta afirmación. Todas las mujeres embarazadas tienen que entrenar, pero no todas del mismo modo. Y es esto lo que me encantaría poder lograr a lo largo de estos minutos. Para ello, el índice de contenidos que he diseñado no lo he enfocado tanto en los resultados del proyecto de investigación GestaFit, liderado por la directora, la directora del proyecto fue la doctora Virginia Aparicio, de la Universidad de Granada. Fijaros, un proyecto pionero en España, 150 mujeres embarazadas, la muestra fue muy grande, hicimos un programa de entrenamiento con ellas, hemos visto diferentes variables, pero pretendo que al menos estas dos ideas os puedan quedar muy claras. Uno, los efectos metabólicos del entrenamiento en el metabolismo maternal y fetal, que tanto los que seáis licenciados como si hay algún sanitario, bueno, en este caso grado, licenciados somos los de la vieja escuela, os tiene que quedar claro, tenemos que saber de este aspecto de los por qué. ¿Por qué está tan de moda ahora el entrenamiento durante el embarazo y el posparto? Yo llevo trabajando esto desde el 2012. Hay unos efectos y cada vez son más alucinantes, unos efectos invisibles que van mucho más allá del alivia el dolor de espalda o del hace que no tengas cesárea. No, hay muchísimo más y ojalá os pueda encender una lucecita y una motivación por esto, porque realmente es fascinante, cada vez se sabe más. Y luego, en un segundo punto, aunque el entrenamiento durante el embarazo llevaría muchas horas, pero sí que al menos llevéis la dosis de entrenamiento, que es lo mínimo que tiene que hacer una embarazada, que es lo óptimo que tiene que hacer cuando está, pues bueno, una chica que activa 2-3 días, cómo la puedo aconsejar, y luego
Obviamente para las atletas también hay unos máximos. ¿Y qué riesgo tiene tener esos máximos, no? En portada, bueno, no lo he dicho, pero aquí tenéis a María Puyol, triatleta, que recién está embarazada y la estamos llevando ahora. Hemos tenido también jugadoras de la selección española de rugby, escaladoras que están haciéndose vías bastante complejas con 7 y 8 meses. Otro aspecto que os tiene que encender la bombilla, llevamos muchas embarazadas vascas, ahí el tema de la altura de la gente que hace montañismo, ¿dónde está el límite? Espero que todo este tipo de cosas que como un día me hice yo estas preguntas os las pueda resolver. En primer lugar, que es lo que me habéis escuchado y estaba ensayando, era qué entendemos por atleta de élite, qué realmente es atleta de élite. Tiene que ser competidor este en un podio nacional. Pues la definición que nos da básica la CSM es aquella atleta con varios años de experiencia en un deporte particular o varios deportes, que ha competido contra otros atletas de élite y con el aval de un palmarés deportivo. Entrena al menos 5 días a la semana y en torno a 2 horas por día durante todo el año. No sé si hay algunos de los que estáis presentes sois ya entrenadores y si tenéis a gente amateur, a triatletas, a populeros, pensar un momento en esta definición, porque estoy segura de que entra, ¿vale? Que a lo mejor no tengan ese palmarés deportivo, pero ¿cuántas personas tenemos que se creen atletas de élite, que superan esos 5 días a la semana con 2 horas al día durante todo el año y una intensidad muy alta? Entonces, muchas veces tenemos a las atletas ahí como, bueno, pues aquellas que están en podium están con una remuneración que viven de ello, pero ojo que entre muchas de nuestras clientas puede ser que tengamos estas atletas de élite, ¿no? Por tanto, hay que hacerse pensar quién tenemos delante cuando hacemos la evaluación. Teniendo esto claro y teniendo claro que obviamente todas nos van a ser atletas, pues que tendremos chicas fitness generales y que entrenen sus 5 días o sus 7 días, pero quizá no a esa intensidad y tanto tiempo. Vamos a centrarnos ahora a nivel general, tanto esas atletas como las no atletas, qué es lo que produce el entrenamiento durante el embarazo que lo hace tan realmente interesante y necesario. Pues el ejercicio, el entrenamiento, no estoy hablando de actividad física, sino el entrenamiento como tal, ya sea tanto de aeróbico como de fuerza, tiene efectos beneficiosos sobre el metabolismo de la madre y del feto. Esta infografía la hemos adaptado de una revisión que ha salido hace unos meses en Nature Metabolism, que es súper interesante. Fijaros, no quiero que solo os quedéis, vuelvo a repetir, es una idea que me encantaría que salierais con ella clara de la ponencia. No solo evita cesárea, fijaros, a nivel fetal, todo lo que tenéis, o sea, que penséis tanto en feto como en madre, ¿no? Tenemos, aumenta la normalización del peso, mejora esa normalización del peso. Ha habido un miedo durante mucho tiempo que era de las mujeres que entrenan tienen bebés con bajo peso. Bueno, pues ya hay una revisión nada más y nada menos que en Nature que nos dice que no es así, que hay una normalización, pero que no solo eso, sino que encima se evitan el riesgo de macrosomía. En macrosomía es cuando el bebé es muy grande. Esto a su vez no tiene solo efecto en el feto, sino también a nivel del parto, porque si el bebé es más pequeño, cabría pensar que habría menos efectos adversos en el momento propio del parto, ¿vale? Porque si no podría ocurrir lo que se llama una dictocia, ¿vale? Que donde la cabecita del bebé no cabe por la pelvis de la mamá, ¿no? Y eso acaba en cesárea. Por otro lado, la salud cardíaca autónoma de tanto de mamá como de bebé mejoran. De hecho, cuando hice mi estancia internacional en Gales, lo que estaban viendo ellos hacían pruebas de esfuerzo a la mamá que estaba embarazada y a la vez veían la respuesta fetal
del bebé, del feto, claro, todavía no era bebé, estaba metido dentro estaba todavía en la barriguita de la mamá, y ahí se evalúa la frecuencia cardíaca con un tocógrafo, donde es como si fuera un pulsómetro para el bebé. Pues bien, se ve que esa salud cardíaca es mejor. Tan solo hay 2 investigadores que tienen una máquina aún mayor que donde pueden ver es hasta los movimientos fetales que hay durante esa prueba de esfuerzo, y ya hay estudios pioneros que hablan de que hasta el intervalo RR fetal de la mamá, acordaros lo de la variabilidad cardíaca, pues ese intervalo RR era mejor en los fetos. O sea, que no es aquello de que mejore a la mamá, es que ya estamos haciendo que la generación futura sea mejor. Por otro lado, y súper interesante con los datos apabullantes que tenemos de obesidad infantil, entrenar durante el embarazo disminuye la adiposidad de ese futuro bebé y niño a posteriori. Entonces, es realmente interesante e importante, y debería ser algo, vamos, prácticamente no una opción, sino que todo el mundo tuviera, todas las embarazadas tuvieran una opción a entrenar durante este periodo. Por otro lado, también la adiposidad en el momento que es bebé. Como os digo, no solo bebé, sino ahí veis tanto bebé como luego a posteriori cuando han hecho estudios en la infancia, ¿no? Así que fijaros qué interesante. Otro dato interesantísimo es la habilidad neuromotora de esos niños, que hacen que tengan un desarrollo neuromotor. Hay ya 2 trabajos bastante potentes al respecto de esos niños, ¿no? Incluso hay algún caso de sufrimiento fetal. Nosotros en concreto hemos tenido uno cuya madre es oncóloga y lo estaba registrando todo, de tener un sufrimiento fetal en el momento del parto a nivel cerebral, y que a posteriori pues la recuperación del niño sea realmente genial, ¿no? Y bueno, esto es mucho hablar porque son casos puntuales que nosotros estamos viendo en práctica, no publicados, pero lo que sí tenemos ya evidencia es tanto de la habilidad motora como del desarrollo neuromotor. Esta revisión hace una conclusión, una interpretación respecto a lo de la habilidad neuromotora muy interesante, y es que si esos niños van a ser más hábiles en el futuro, podríamos decir que sientan más atracción por diferentes actividades deportivas, no se vean, para que todos nos entendamos, tan torpes. Entonces, bueno, pues esta pone sobre la mesa esta revisión que podríamos decir que esos niños a futuro pues pudieran tener una adherencia mayor, ¿no? Esto obviamente hay que verlo y todavía no se ha comprobado, pero en habilidad neuromotora sí que tenemos estudios ya al respecto. En cuanto a madre, tenemos que la diabetes gestacional disminuye en un metaanálisis publicado por la CSEP hasta en un 35%. Tenemos que entender que a nivel metabólico la mamá es como si estuviera en un ambiente totalmente obesogénico. Todo el perfil inflamatorio va a proteger al bebé y entonces la inflama si no hace absolutamente nada. De ahí que tengan mayor probabilidades de tener esta diabetes gestacional. Pues entrenarlo disminuye. Disminuye también trastornos hipertensivos como es la hipertensión maternal o la preeclampsia, que es una hipertensión todavía propia del embarazo y todavía más grave. Por otro lado, disminuye el peso gestacional, que esto a su vez en otros trabajos se ha visto que la recuperación postparto es más rápida, y la recuperación del peso también es más rápida en el posparto. Y por último, que los partos son a término. Esto significa que ni son partos, no sé, os sonará el concepto de prematuro, no está por delante de las 37 semanas, y esto es otro dato que ya tenemos bastante investigación y que antes asustaba. No entrenes durante el embarazo porque se te adelanta el parto. Pues esto ya sabemos que no es así, que al revés, lo que hace es que los partos sean a término y entren en lo que se llama un parto normativo, que sería entre la semana 37 de gestación y la semana 40 más 5, 40 semanas más 5 días.
que es hasta ahí donde podrían permanecer embarazadas. Pero es que esto va todavía más allá y de hecho esta revisión, quien la quiera, os paso la referencia porque es compleja, pero es una, vaya a disfrutar increíble leyéndola. Incluso analiza los mecanismos que se han visto en ratas y que podrían decirnos y explican todo lo que está ocurriendo en el humano. O sea, realmente impresionante. Incluso cuando ponían la rata embarazada, la hija de la rata embarazada y la nieta de esta embarazada que entrenaba, aún se veían beneficios de esa mamá que entrenaba. Fijaros, en el humano todo esto es mucho más difícil porque tenemos el factor epigenético, ¿no? Y el ambiente. Pero sí que se ha visto en placenta que aumenta el ratio de crecimiento. Esto en Gestafí, gracias a Gestafí también lo hemos visto. Esas placentas eran más grandes y pesaban más. Y luego la función placentaria, que se determina en función a diferentes parámetros, entre otras cosas, pues el peso de la placenta, el peso del bebé y demás, también es mejor, tanto el ratio de crecimiento como la función de la placenta. Para aquellos que escuchéis placenta por primera vez, es ese órgano que la mujer crea y que comunica a la mamá con el bebé. Pero más allá, ya no es aquello de que sea funcional y de que sea grande y por tanto a nivel de angiogénesis y a nivel de capilarización sea más interesante, no, o de vellosidades coriónicas. Es que además se ha visto que la expresión génica de la propia placenta es mejor. Fijaros qué interesante. Hay marcadores de vascularización que se puede profundizar todavía más a quien le guste toda esta parte, pero os digo los principales. Vascularización, esos marcadores mejoran. Los factores de crecimiento y los marcadores de esos factores también, o sea, los receptores, perdón, los receptores de esos factores de crecimiento también se veían aumentados. Las cascadas de señalización, toda la importancia que se le da a mTOR, a MPK, también mejoran en esas placentas de mamás que entrenan. Toda la función secretora, que a su vez está muy relacionada con el perfil antiinflamatorio. Y se ven potenciados los transportadores de ácido graso, pero en positivo, aumentando aún más los de aminoácidos, de tal forma que es súper interesante de cara a lo que le está pasando. Ese filtro, ese órgano, está filtrando muchísimo mejor, por lo tanto, ese bebé, pues ese futuro bebé o ese futuro niño, podríamos llegar a pensar, como se está viendo en los ratones, que tendría más salud, ¿no? Ahora el proyecto futuro es Gestafito, analizar a esos bebés que han entrenado en el proyecto de investigación de Gestafit para ver qué podemos ver. Esto, como digo, dentro del proyecto que lidera la doctora Virginia Aparicio. A modo de resumen, porque esto creo que es, bueno, esto ha supuesto un antes y un después, en estos efectos invisibles, porque ahora os diré un poquito más, pero ojo con prescribir el reposo absoluto, o sea, ojo. Aquí tendremos otros beneficios asociados como la madre, como puede ser el típico que disminuye el dolor de espalda y que se sienten más ágiles, que también es verdad y está descrito. En placenta ya os he comentado, en leche hay un perfil antiinflamatorio que IL-6 se ve aumentada, marcadores tumorales como el TNF-alfa se han visto reducidos, esto lo hemos visto en Gestafí. El parto aumenta, es verdad, aumenta el número de cesáreas, pero la cesárea depende de muchísimos factores. La condición física, que es un parámetro, un biomarcador al cual no se le da la importancia suficiente, hace que un parto puede durar en una primípara entre 5 y 13 horas. O sea, hay que estar en forma para afrontar un parto. Pues se ha visto que hay menos efectos adversos y que son más cortos los partos. Y luego posteriori también en el feto y el neonato, como algunas cosas de las que he dicho. Y ahora quizá os pueda llamar esta parte más, la parte que a los que somos amantes de la planificación del entrenamiento, y vamos a ver a nivel de dosis qué clave podemos sacar sí o sí.
Estas guías, más allá de lo que os esté diciendo hoy, el entrenamiento y el embarazo está en un momento de evolución científica brutal, así que no perdáis de vista ni a la COG, que es el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, ni a la CESEP, que es la Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio, ni a la CCM, que es el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que tiene un grupo de expertas que pertenecen a la CESEP y tienen un grupo de trabajo con la doctora Motola liderando, que es brillante. Cuando hablo de dosis de ejercicio, entiendo que todo el quórum que estamos aquí sabemos la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Recordar, aquella actividad física es aquella que aumentaba el metabolismo basal, pero que no estaba planificada. Y cuando empieza la planificación es cuando el profesional del ejercicio físico intervenimos y además lo tenemos que hacer con un objetivo y mejorando diferentes parámetros de la condición física. Que la actividad física mejoraba solo uno, el cardiorrespiratorio, mientras que el ejercicio diferente. Pues fijaros, ¿qué es lo mínimo? Lo mínimo que yo le puedo decir a mi vecina Paqui, la del quinto, que no ha hecho nada en su vida, pues que como mínimo haga 150 minutos a la semana. O sea, los 30 minutos 5 días a la semana hay que hacerlo. Pero fijaros, antes se tenían en cuenta unas contraindicaciones absolutas y relativas que hoy están muy en crítica. De hecho, hay diferentes revisiones que lo que nos vienen a decir es que todo pasa a ser más relativo que absoluto y como aquí tenéis lo que, bueno, yo lo he puesto en dibujito para que sea más didáctico, pero esto está publicado en el 2020 por el ACOG, te dice que ojo con el reposo absoluto, porque fijaros que claro, no hay evidencia para prescribir el reposo en cama durante el embarazo para prevenir el parto prematuro. No hay evidencia. Entonces, lo que vienen a decir estas revisiones que están saliendo críticas es, si tenemos evidencia de los beneficios de la actividad física, ojo, cuidado, porque ahora hablaré de los riesgos del sedentarismo y el reposo en cama prolongado, ¿no? Que no debería ser el reposo absoluto recomendado de forma rutinaria, que no hay estudios que documenten una mejora en mujeres con riesgo de parto pretérmino y que hayan tenido una restricción de la actividad. Es decir, esta gente ha analizado estudios de mujeres que les recomendaban el reposo absoluto y no mejoraban, igualmente tenían ese parto prematuro, ¿no? Y no se sabe si al menos fueran activas mejorarían algo. No hay evidencia de que el reposo absoluto reduzca la preeclampsia. Y esto, ojo, que se consideraba hace tan solo 5 años contraindicación absoluta. Si usted tiene preeclampsia, no entrene. Estamos viendo que hay una prevención de preeclampsia del veintitantos por ciento. Hay que pensar muchas cosas al respecto, ¿eh? Y siempre con el respeto que hay que tener y el conocimiento base de fisiología del propio embarazo, del propio ejercicio y del efecto del ejercicio en el embarazo. Pero fijaros qué argumentos tan importantes. ¿Y qué riesgos asocian al reposo en cama? Riesgo de tromboembolismo, desmineralización ósea, la pérdida de la condición física con el biomarcador tan importante que es, efectos psicosociales adversos en la madre y en el feto. Por tanto, mínimo esos 150 minutos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no le vas a pedir 30 minutos con cambios de ritmo con marcha nórdica, pero al menos que sí haya desplazamientos por la habitación del hospital o en casa si está encamada. Ahí es donde vienen a llegar estas expertas. En cuanto a principios FIT, ¿cuánto tenemos que compensar? Pues en el primer trimestre o bien más adelante, la frecuencia semanal al menos 3-4 días, esto para una mamá pues que bueno, que sea activa y que y esos 150 minutos ya los tenga superados, ¿no? Al menos 3-4 días, pudiendo llegar a ser diario, la intensidad menos del 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima, esto es lo que nos dice la COG, hay trabajos que nos dicen que metamos una gran carga de moderada con picos de vigorosa, que evitemos las temperaturas extremas, que la intensidad autorreportada sea del 12-14 en la escala de Borg, que la supervisión del ejercicio
que si hay supervisión, esto lo dice la COG, Colegio de Obstetras, y dice, si es posible que esté supervisada, es decir, que los entrenadores aquí tenemos un papel importante. ¿Cuándo finalizar? Pues hasta el momento del parto, si se tolera, ¿no? Esto, si queréis hacerle foto, no me importa, porque como son como los principios básicos que tenéis que tener para que el ejercicio sea seguro y efectivo durante el embarazo. Y ahora, ¿qué dosis máxima vamos a tener con atletas como, por ejemplo, hemos tenido con María Puyol, una tía que venía de luchar por plaza olímpica? Pues aquí tenemos una revisión de 6 atletas olímpicas que nos dicen que la intensidad máxima tiene que ser el 90% de la frecuencia cardíaca máxima. Aquí, ojo a los valientes, es decir, la precaución tiene que estar de nuestro lado. Mujeres no atletas, nos vamos a mover entre el 60 y el 80% en la máxima. Puede ser que me preguntéis por qué no es la de entrenamiento. Si queréis, luego al final me lo preguntéis y lo explico. Lo hacen todo a máxima en estos estudios. Aquí se vio 6 atletas olímpicas que, si se superaba ese 90%, es aquí donde había una bradicardia fetal. La altura para todos los montes que tenéis ahí y demás, hay una revisión que acaba de salir que pone en cuestión que no es lo mismo la persona que vive a pie de playa que la persona que vive ya en altura. La recomendación general es 2.500 metros, pero está en debate actualmente esto, ¿eh? El tiempo, que no más de 60 minutos, todo esto es también por la hidratación, que es muy necesaria. Yo lo que le digo a mi senderistas y a la gente que me hace montaña, que al menos se lleve un orejón o que se lleve una barrita, y si hacen rutas más largas, porque he tenido corredoras de montaña que me hacen a lo mejor ruta de 3 y 4 horas, pues entre cada 60 minutos tiene que haber un chute de glucosa, porque el bebé se alimenta de los depósitos de glucosa que tenga la madre, ¿vale? La carga absoluta tan solo nos dicen su máxima. Esto nos puede llevar a mucho debate, sobre todo para crossfiteras y demás. Si queréis, tenéis caso, me podéis preguntar al final. La frecuencia semanal, que si está bien dosificada puede ser todos los días, que la carrera yo la recomiendo hasta el mes 6-7, ya por las propias molestias y por el suelo pélvico. Hay que dosificar muy bien con aquarunning, con caco, con la gestión de las pendientes en lugar de la velocidad de carrera. En CrossFit hay que adaptar muchísimos ejercicios, y en triatlón es muy complejo. Hay que sustituir, hay que gestionar, hay que doblar, pero teniendo en cuenta, ya sabéis que las triatletas doblan, ¿vale? Disciplina deportiva algunos días. Todo esto hay que controlarlo. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros en OGUA? Integrar todo lo que a nivel de condición física tenemos que mantener, pero también teniendo en cuenta todo lo que a nivel biomecánico está pasando en la mamá embarazada. Y por eso tenemos, bueno, nosotros le llamamos las cápsulas de OGUAFIT y OGUACardio para las mamás, que nos llevan a mantener o mejorar la condición física. Hay mucha gente que se queda aquí y tenemos que ir a más, aliviar las molestias del embarazo. Tenemos otro perfil que solo vale el respira, inhala, el exhala y para un lado y hacia el otro, ¿no? La mujer tiene que hacer más, ¿vale? Pero hay que incluirlas también, porque hay unas molestias específicas del embarazo y tienen que incluirse un ejercicio de movilidad específico. Siguiendo con prevenir los efectos de los desajustes, de ahí las cápsulas de pelvic and core, entrena el suelo pélvico, entrena toda la faja lumboabdominal. Proporcionar serenidad y conexión para el momento del parto, la meditación y la respiración consciente es muy importante, lo que llamamos OGUA-Mind. Y por último, transferir al momento del parto. Esa transferencia se suele hacer con movimientos de movilidad. Y en cuanto a cantidad, pues entrenamiento de fuerza y aeróbico en la primera etapa sería como un 70% de todo eso, el suelo pélvico un 5%, movilidad un 14%, meditación guiada un 10% y luego entrenamiento en agua un 1% si no lo hacían antes. Esto sí que es experiencia y lo pongo ahí, propuesta práctica de Lidia Romero, es decir, esto no hay una evidencia que me diga que esto es lo mejor, lo hemos hecho en Gestafí, pero no hay algo que te diga, tiene que ser así, esto es experiencia, ¿vale? Y luego ya, claro, en la segunda etapa, que sería a partir de la semana 37 en adelante, la condición física pasa a un segundo plano para no trabajar el suelo pélvico nada, sino lo que hace es masaje perineal con la fisio, trabajar la movilidad sí o sí, la meditación guiada mucho más y el entrenamiento en agua, si se tiene posibilidad, perfecto. Pero no por estar embarazada vaya usted al entrenamiento en agua o al aquagym.
que aquí en el sur le dicen eso, ¿no? Entonces, o a la gimnasia acuática para embarazadas, que cada vez que pronuncian la palabra gimnasia, muere un gatito, dicen. Bueno, ya sabéis que si somos del sector esto nos molesta. Y ya para finalizar, muchísimas gracias. Nos vemos en redes, nos vemos en blog donde tenemos mucha información, porque si a alguien le apasiona el tema, en OWA estamos para complementarle con información. Escarricasco de nuevo. Gracias, Lidia. Es que ricasco, una E al principio. Una E, y ahora yo le he metido la A, aquí el estilo para que nunca olvidéis de mí. A ver, preguntas. Así te ves. Hola. Hola, buena. Estamos aquí. Bueno, yo he apuntado varias notas que quería consultar contigo. La primera, no has hecho ningún comentario respecto al nivel de condición física inicial de la embarazada en este caso, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es importante? Porque yo en su día cuando estudié el tema era como la base era la condición física que traía la mujer de antes de quedarse embarazada. Claro, ahí lo he intentado expresar con las condiciones mínimas, pero a día de hoy, si la condición física, o sea, si la mujer es inactiva o sedentaria, no excluye que cumpla la recomendación mínima de 150 minutos a la semana, incluyendo, según el ACOG, al menos 2-3 días de fuerza. Ahora aquí esto hay que interpretarlo. Si la mujer no sabe ni hacer una sentadilla, habrá que empezar por enseñarle a cómo se haga la sentadilla. ¿Vale? Pero obviamente, de hecho, yo una parte de mi tesis lo que validé fue un cuestionario, el IFIS, que está ya validado, si lo conocéis, para embarazadas, con 5 preguntas autorreportadas, y para mí es muy importante. Pero tanto inactiva o sedentaria, si ibas por ahí, mínimo esos 150 minutos tienen que empezar. Es más, hasta las que tienen diabetes, la CESEP le dice que como mínimo 150 minutos tienen que hacer, 30 minutos al día. Vale, gracias. Luego, bueno, yo he venido hoy sobre todo porque estoy esperando a mi primer sobrino. Grande. Entonces muy estoy bien. como loca. Y mi cuñada, que está embarazada, ella siempre ha hecho actividad física en el polideportivo, con cursos organizados y tal, y ahora ha dejado de hacer todo porque tiene miedo. Entonces, claro, yo he intentado convencerle y le he dicho, pues voy a ir aquí solo para coger apuntes para ti. Y ella hacía TRX en su caso, y le da miedo pues el tema de las caídas, los ejercicios isométricos. Con los isométricos, ¿qué me dices? ¿Qué tipo de isométrico? No es lo mismo una sentadilla, por ejemplo, un squat wall que lo haga en la pared, a que me haga una plancha. Una plancha sí que está contraindicada, pero por la presión uterina que supone la diástasis de rectos, y eso va a hacer que la diástasis de rectos, que es la separación que hay entre los restos del abdomen, se abra todavía más. ¿Vale? Pero en ese caso, fijaros la cantidad de beneficios que hemos visto del entrenamiento aeróbico y de fuerza. Una chica, que tú me estás poniendo el caso clínico de una chica que entrenaba, ¿cómo la vamos a privar de esos beneficios? Por eso he empezado que entendamos los beneficios, ¿vale? Entonces, esa mujer no podemos llevarla a caminar. Sigue entrenando, pero con seguridad y con adaptaciones. Vale, en el caso, claro, yo lo entiendo porque tú controlas un montón del tema, pero el monitor del polideportivo no. O sea, el monitor incluso le va a decir, no, ¿qué? ¿Embarazada? No, apúntate a Aquagym. Es que estoy segura. Entonces, le voy a decir que entre en tu página web y que hable con vosotros. Bueno, nosotros, y no es cuestión de publi, es cuestión de aportar. En OWA Entrenamiento, sobre todo en OWA Entrenamiento en el perfil de Instagram, tenemos información súper divulgativa para ello. En OWA Formación es más compleja, porque tú no le puedes hablar de marcadores a una embarazada y de vascularización. Pero de cosas sencillas, de preguntas, esa es una labor que tenemos, bueno, una labor real social, que es aportar, porque cuando estudias dices que no se puede parar. Una chica que tiene un hábito de 2-3 días de entreno, el otro día lo decía Fran en la SEDO, es injusto
O sea, no es ético que le diga, no injusto, perdón, decía, no es ético que le diga deja de entrenar con la cantidad de beneficios que hemos visto ya. Lo decía Fran Ortega, el doctor Fran Ortega, y llevaba toda la razón. Pues gracias. Entonces ahí, para ser clara, es que no es tan fácil en 20 minutos todo esto, pero el TRX, el problema es que genera mucha inestabilidad y mucha presión intraabdominal en función del ejercicio que haga. Entonces habría que seleccionar muy bien qué tipo de ejercicio hacer en el TRX, pero al menos que haga, mira, ejercicio con el propio peso del cuerpo. Que meta las tracciones, que con el TRX, las sentadillas asistidas, todo eso sin problema. Impactos hay que evitarlos, claro. Vale. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Venga, Héctor. Hola, gracias. Muy buenas. Yo no espero ningún hijo ni nada, pero tengo una pregunta. Cuando has dicho que tienen que hacer ejercicio físico al 60%, al 90% del máximo, pero ¿cómo determináis el máximo? O sea, ¿puedo poner a la maximal o qué? Muy buena pregunta y nos va a aportar a todos. La evidencia nos dice que utilicemos una fórmula. De hecho, eso es una de las cosas que yo veía en mi tesis, que cada uno lo hace como le da la gana. Desde el típico 220 menos la edad hasta otras fórmulas que tenemos con más evidencia, ¿no? Entonces, sí lo hacen a frecuencia cardíaca máxima y aquí tenemos que entender el porqué. Yo he sido súper defensora de la frecuencia cardíaca de entrenamiento según Carbonen. ¿Qué ocurre con esta población? Que la frecuencia cardíaca basal está incrementada por el propio hecho del embarazo y cuando se someten a la prueba de esfuerzo tiene la mujer embarazada fisiológicamente hace una respuesta que regula esa frecuencia cardíaca, ¿vale? Entonces es un tema de investigación y es un tema de debate porque cada estudio está hecho de una forma, no hay consenso y por eso establecen máxima para todo el mundo y ya está. Y lo hacen, el cómo establecen la máxima, si la hacen en laboratorio con prueba de esfuerzo, si la tienen previa, y si no, pues 220 menos la edad o la otra que no me la sé de memoria y 2 o 3 que están más validadas, ¿vale? Pero esa es la razón, porque la frecuencia cardíaca basal de la embarazada aumenta y como para la de Carbonen necesitamos la basal, luego responde y dosifica. Vale. Sí, yo de hecho, mira, ahí como a mí este tema me chifla, ahí hay una cosa que debemos de tener en cuenta. La frecuencia cardíaca no sería la herramienta que utilizaría como control de intensidad si me dijera elegir, quédate con una, me iría al pulsiosímetro. Porque el pulsiosímetro nos va a decir mucho mejor cómo está la saturación de oxígeno en sangre y al final eso es lo que necesitamos saber para que el peque esté bien, para que el feto esté bien. Vale, volviendo al pulsómetro, si no hay otra, si esa mujer ya tuviese hecha una prueba de esfuerzo antes de quedarse embarazada, ¿le sirven los mismos porcentajes o tiene que adaptarlo teniendo en cuenta el incremento? Claro, en las pruebas de esfuerzo se suele hacer así, pero no es lo mismo una prueba de esfuerzo, es otra crítica que hay a esto, no es lo mismo una prueba de esfuerzo en semana 12 de embarazo que en semana 36, donde ya tienen la frecuencia cardíaca súper alta. Entonces es muy compleja la fisiología, y a la vez que bonita, la fisiología del ejercicio, pero aún más compleja es la fisiología del ejercicio durante el embarazo. Y por desgracia no ha sido todavía muy estudiada. Vale. Es ricasco. Es el ricasco. Ya me lo aprendió bien. Ya no me pasa más, ¿eh? Sí. Pues muchísimas gracias a todos por venir hoy, sobre todo, por veros las caras otra vez y nos vemos en otras. ¿Vale? Y a ti, Lisa. Gracias. A ti. Gracias, amor. Agur, ese no me lo sé. Adiós.